Amén. Dios los bendiga. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios los ayude, mis hermanos, y Él los guarde. Puede estar tronando todo, pero confiados que tenemos que estar con nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a pasar de inmediato a la palabra de Dios. Vamos a irnos un poquito más adelante en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. Hermano, que nace ese día, lo más maravilloso, hasta que nuestro Salvador Jesucristo vuelva. Vamos a pasar a la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo. Vamos a dice así, 2 del 1 adelante, la vamos a hacer hasta el 7, por ahí nomás vamos a leer y vamos a analizar esto maravilloso. Dice así, la venida del Espíritu Santo, dice, el escritor le puso aquí, hermano, antes la Biblia se escribía para allá y para acá. Así se escribía la Biblia, para allá y para acá, y sin versículos, sin nada, hermano. Y después Marcio, un escritor, escribía la Biblia así, para todos, la escribían antes, para allá y para acá, para todos los lados, y sin versículos, sin nada. Después, los copistas, los que copiaron la Biblia, eso le pusieron versículos y todas las cosas. Y eligieron la separación de la Biblia. Y la Biblia antes se dividía en 3 volúmenes, que era el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Salvador Jesucristo estuvo, la Biblia se dividía en 3 volúmenes. Se dividía en la ley de Moisés, en los escritos de los profetas, los escritos, estaba todo ahí, y los salmos. En eso se dividía, porque nuestro Salvador Jesucristo le dio la triple cuando Él llegó, después de haber muerto, llegó caminando, estaban sus discípulos, y le dijo, esto aconteció para que se cumpliera lo que está dicho en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hermano. Eso le dijo, y él hizo esa triple división. Cuando el apóstol Pablo habla, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Él está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Y el Antiguo Testamento se demoraron 1500 años en escribirla. Y el Nuevo Testamento más o menos 50, un poquito más años más o menos, en escribir el Nuevo Testamento, hermano. Dios nos ayude, y dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo en un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oían hablar en sus propias lenguas. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor, por este amor, por esta misericordia, Señor. Primero por tener su escritura en nuestras manos, lo más valioso, lo más grande. Nadie, Señor, la puede adulterar porque la escribiste con tu Santo Espíritu, Señor. Bendice su palabra en esta hora, guárdalo, despeja nuestra mente, saca nuestras preocupaciones, solamente podamos estar, Señor, pensando en ti, que tú eres vida eterna y tú lo has dado vida, Señor. Gracias por esto, Señor, en esta hora, en tu nombre, atamos todo espíritu malo, ajeno que quiera tomar parte de esta reunión, en tu nombre lo atamos y lo echamos fuera y declaramos libre este lugar. Amén. Para que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.
La palabra de Dios, hermano, o sea, la Biblia, tiene dos cosas. Tiene un tema y un propósito. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tiene un tema y un propósito. El tema es Jesucristo. Toda la Biblia, el tema es Jesucristo. Donde usted abra la Biblia, está hablando de Jesucristo. Y el propósito es salvarnos a nosotros. Ese es el propósito. Si nosotros queremos buscar otra cosa más allá, no tenemos por qué buscarlo. Aquí está todo, porque todo esto es suficiente para que nosotros nos salvemos. Eso es lo que pasa. Es suficiente, hermano, para que nosotros nos podamos salvar, hermano. El único propósito, hermano, es reconocer a nuestro Salvador Jesucristo como nuestro Salvador, hermano. Él es nuestro Salvador y no hay otro medio para salvarlo. La gente, hermano, en la antigüedad, cuando se reunieron, empezaron a reunir cada vez que se reunían, porque la iglesia era una sola. Cuando nació aquí, en el día de Pentecostés, una iglesia, los apóstoles, empezó a crecer y se salvaban y todo, hermano. Fue tanto que les llamaron los del camino, hermano, les llamaban los del camino, los cristianos, porque seguían a Cristo, hermano. Era tanto que el apóstol Pablo había estudiado en las escuelas rabínicas con los teólogos más grandes de la historia, de un hombre que a los pies de Gamaliel, un hombre que era capo en la escritura, y él se había formado con Gamaliel, pero solamente Gamaliel le enseñó acerca de la Biblia, de los 10 mandamientos y de Dios, y no le habló de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, ese fue el grave. Entonces él, cuando perseguía a la iglesia, porque era una herejía a seguir a Cristo, según lo entendían así ellos, era un pecado grande. ¿Cómo? Si Dios decía en el Levítico y en la ley, mira, oye Israel, Jehová Dios uno es. Entonces, ¿por qué estaban alabando a Cristo? Eso no les caía en la cabeza. Porque ellos, cuando estuvo de rey David, Dios le prometió y le profetizó y le dijo a Dios que de ahí iba a venir el Salvador, que iba a venir un libertador. Pero ellos esperaban un libertador que los libertara de la esclavitud en ese tiempo del Imperio Romano. Eso era lo que él creía, hermano, porque incluso cuando pocos días antes de ser crucificado, una mamá fue y le dijo a Jesús que mi hijo sea el primer ministro. El primer ministro. Y empezaron ahí y querían tocar, porque creían que Jesucristo iba a tomar el poder bélicamente. Y no era así. Cristo venía y viene, y el día de hoy es libertar a nuestras almas del pecado, hermano, que el pecado los lleva al infierno. Ese era el propósito. Y ellos creían que iba a venir un libertador como David, porque David fue el rey, no había otro rey más grande que David, donde Israel fue más grande que nunca. Cuando él tomó, imagínense, hermano, póngase en los zapatos de David. David era un hombre que cuidaba ovejas. Un cuidador de ovejas no sabe leer ni escribir casi, hermano. Ignorante. Conoce harto de las ovejas, le habla de todo y las conoce. Y las ovejas también los conocen al pastor. Yo pasturé ovejas cuando niño en el sur y tenía que cuidarlo porque el puma es muy dañino para el sur. Si usted se descuida, en una hora el puma le puede matar 5 ovejas en un rato. Le mata por diversión o por enseñarle a matar a los cachorros, hermano, y le chupa la sangre y los deja muertos, ahí deja muertos. Que no, es increíble, pero había una familia Salazar que fallecieron los papás y entonces no se preocuparon de las ovejas, de todo, nada, nos encerraban porque el problema grave siempre sucede en el sur, es de las herencias.
hermano, las herencias que se quieren pelear y pelean, algunos a balas, otros, hermano, está el papá velándose y pasan por arriba del papá peleando. Y no es mentira, hermano. Pasan peleando por arriba del ataúd. Y ellos se enojaron y sabe que nos encerraron las ovejas en los corrales y vino un puma varía, una puma varía y mató a 42 ovejas en una noche. 42, imagínense. Y así, hermano, y por eso un pastor sabe mucho de ovejas, todo, pero no sabe nada. Y Dios llamó a David, hermano. Imagínense cómo lo que hizo David fue el rey más grande de la historia. Que sale aquí que cometió errores. Pero ¿por qué están escritos esos errores? Para ver que ni uno era capaz, solamente Cristo. Eso quería hacer, que Cristo es el único que podía salvarlo a nosotros y nadie más. Y David, y así, hermano. Y de eso iba a venir el Salvador, hermano. Y ellos esperaban un libertador. Y ese es el problema que tuvieron, que antes se dividió la iglesia, hermano, en los judíos y en los cristianos. Y tanto fueron perseguidos, y cuando al apóstol Pablo, los mismos cristianos, judíos lo acusaban, hermano. Lo acusaban a Jesucristo, los mismos judíos lo acusaban, y así. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador en ese tiempo. Ese es un equivoco grande. Y entonces, de ahí la iglesia, cuando nació la iglesia aquí en el Espíritu Santo, siguieron y fueron perseguidos, los reyes los persiguieron, porque el Dios era el emperador del imperio, el César, había que rendirle tributo. Si ustedes han leído Esther llegaba y entraba, y Mardoqueo entraba en su corcel, su caballo, y todos se arrodillaban y pasaba él. Y el único que estaba en la puerta, abría la puerta, Mardoqueo, y Mardoqueo no le hacía nada a Amán, ¿cómo se llama ese? Amán era el hombre segundo del rey Artajerjes. Y él abría la puerta y no se arrodillaba. Y este judío, y planeó matar a los judíos. Y ahí fue cuando apareció Esther, hermano. Apareció Esther y intercedió con el rey para que no matara a los judíos. Y eso porque eran ellos los dioses, no había que arrodillarse a nadie. Entonces, cuando alababan a Cristo, para el rey era una ofensa, y persiguió a la iglesia. La persiguió, hermano, de una manera grande, y nunca más, hermano, creció tanto la iglesia cuando fue perseguida. Cuando la iglesia es perseguida, crece. Y cuando no pasa nada, hermano. Porque los colidimos con los presidentes, y andamos con los presidentes, y qué sé yo, y esta es la iglesia, y la iglesia evangélica está con el presidente. Y eso hacen, hermano, y se apartan de Dios. Y eso es lo que pasaba. Entonces la iglesia después se apartó de Dios. Cuando Constantino, siempre saco a Constantino no persiguió más la iglesia, se alió a la iglesia, porque no pudo vencerlo, se alió. Constantino, de ahí se fue para adelante hasta la iglesia, hasta Martín Lutero, hasta ahí llegó la iglesia, hermano. Se corrompieron, sacaron las indulgencias, hermano, que sacaron que Jesucristo, levantaron a la Virgen María, que ella se ha ido con cuerpo y alma, y había que adorarla. Por eso los días 8 de diciembre hay que adorar a la Virgen María, por la Inmaculada Virgen. Y entonces la gente se fue con cuerpo y alma, y le sacaron rosario después, y le rezan, y Santa María intercede por nosotros, por pecadores, y todas esas cosas, hermano. Y eso sucedió para adelante, hermano. Y entonces se compraba el papado, se compraban los puestos en el papado, hermano, se compraban, y la iglesia se perdió total. Y Martín Lutero, hermano, quería convertirse a Dios, buscaba a Dios Martín Lutero, hermano, y él se inspiró en la carta de los romanos.
donde dice que el hombre por fe vivirá, por la fe vivirá el hombre, hermano. Y ahí empezó él, y él, cuando vinieron las indulgencias, hermano, le quisieron subir porque el papado estaba pasando económicamente mal, y entonces quiso subirlo. Y entonces Martín Lutero se opuso y dijo no, porque ya ha leído la carta a los romanos. Y dijo, la salvación es un don. ¿Qué es lo que es un don? Un regalo. En el griego la palabra don es regalo. Es regalo. Por eso el Espíritu Santo es un don que los da Dios. Hermano, el Espíritu, hay una infinidad de dones del Espíritu Santo, una infinidad. Pero esa infinidad se divide, el apóstol Pablo los dividió en 3 partes. La primera, los diáconos, es el don de servicio. El diaconao, diaconai, es el don de servicio. Ese es un don, tener el don de servicio, hermano. Y muchos hermanos, yo los he visto trabajar en la iglesia, en todas partes tienen ese don de servicio. Y viene el otro don, hermano, la otra parte de los dones, que es el don, hermano, de ciencia, hermano, que usted mira a la persona y lee las cosas como son. Me sabe, hermano, en la iglesia donde estaba en Pudahuel, que estaba allí, había una hermana que se llamaba Blanca Montesino, una hermana Blanca Montesino de la iglesia bautista. Fue tanto que peleó tanto con las hermanas de la otra y se fue para la iglesia de nosotros, unos pentecostales que habíamos ahí nosotros, y llegó ahí. Y siempre se sentaba en la banca y nunca decía nada. Y un día en la escuela dominical, yo tenía la escuela dominical, más de 40 niños tenía ya la escuela dominical. Y un día le di la oportunidad y me di cuenta que la hermana sabía mucho, me enderezó mucho, hermano, me enderezó. Y ella tenía un don, hermano, de ciencia, que se allegaba al lado de uno, así, y decía, hermano, ande hediondo a pecado. Sale el olor a pecado, hermano. Tenía hediondez y ella sabía, y yo tenía que quedarme lejos de ella, para que no me dijera que andaba hediondo a pecado. Y no es mentira, hermano, siempre. Y así sabía mucho esa hermana, hermano, y tenía 4 hijos, puro hombre. Y decía que las mujeres, las nueras, dijo, son cochinas y flojas. Siempre decía, las nueras son cochinas y flojas. Decía así, siempre decía, porque seguramente veía las nueras que eran flojas y cochinas. Y así, cuando mis nueras, cuando vienen a la casa, yo las quiero mucho porque son mis nueras, las esposas de mis nueras. Pero ustedes creen que a mi señora le van a decir, no, yo lavo la loza, ni una cosa. Vienen a relajarse, por relajarse. Un día, mi señora estuvo un día de cumpleaños, un día, y usted cree que alguien le dijo, yo me fui para la cocina y lavé la loza, toda dejé todo, mantel, la loza y la lavé. Después viene la otra, el postre, ensuciando todo, la copa, el tazón y todas las cosas del postre, todo sucio, hay un montón, fui y la lavé. Pero ella dijo, no, suegro, déjela, yo la lavo, nadie, ninguna cosa, hermano. Ninguna cosa así, pero son buenas mi nuera, pero hoy día tienen eso. Y antes yo decía siempre, antes se ganaban el cariño de la suegra, las nueras, pero ahora no, ni una cosa, y llegan ahí, todas las cosas. Y así, hermano, Dios, y esa hermana me enseñó mucho, la hermana, hermano, ese el don de ciencia, de sabiduría. Tiene mucha sabiduría, hermano. Le dice a uno, hermano, que yo era joven, el pastor estaba a veces una semana en la iglesia y otra semana andaba afuera porque él era inspector de micro. Por allí había unas liebres y él ahí trabajaba en una liebre, tocaba el timbre y salía una liebre. Después miraba otra vez, revisaba los documentos de los choferes y tocaba el timbre. Una semana le tocaba de mañana y otra de tarde. Entonces cuando le tocaba la semana de tarde, yo estaba a cargo de la iglesia. Y él me puso, yo era un lolito de 20 años, 21 años, y nadie no la podía creer, había mucho más hermanos. Y antes el pastor era el rey de la iglesia. Llegaba y él nombraba los cargos del año. Sacaba la libreta y decía, como ayudante pastor, el hermano Francisco.
Y había hermanos que llevaban años en la iglesia, pues, hermano, y como que a mí me daba plancha. Y así, entonces, esa hermana, hermano, lo enseñó muchísimo. Me enseñó a mí mucho, pero tenía ese don, esos dones de ciencia, de sabiduría. Y el otro don, por ya dijimos, el don del servicio, el don de sabiduría, de ciencia, y viene el otro don de poder, ese poder de sanidad, hermano, que usted llega y le pone las manos y se sanaban los enfermos. Ese es un don de poder, hermano, ese está dividido. Por eso están divididos los tres clases de dones, pero el Espíritu es el mismo, y una infinidad de dones más, pero se ha dividido en tres lugares, hermano, el poder. Dios los ayude, Dios los guarde. Entonces, y así como le decía, la iglesia se descarrió, totalmente descarriada, y ahí fue cuando apareció Martín Lutero y aparecieron los protestantes. Hoy día nosotros somos protestantes. ¿Qué quiere decir protestante? Que nosotros, protestamento, que nosotros no aceptamos la alabanza de la Virgen María. Y por eso dice protestante, viene que eso, claro, que nosotros, hermanos, no aceptamos la Virgen María, no aceptamos porque la madre de nuestro Salvador Jesucristo, pero la honra y la gloria, vea usted el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice, Él se merece la honra, la gloria, la alabanza, hermano. Se lo voy a leer aquí para que no quede duda, hermano. Es rico leer la Biblia, hermano. Es importante, hermano, leer la Biblia y entenderla. A lo mejor usted no le dice entender, a lo mejor no sabe los secretos de Dios. Dios, hermano, no le ha dado a conocer los secretos. Una vez un hermano sencillo tocaba todos los instrumentos, que casi no sabía leer, y todo, lo encontré en Colina, cuando estaba en Colina, en una iglesia, y allí lo conocí, y él dijo que él tocaba todos los instrumentos. Dijo, ¿cuál era el secreto de Dios para poder él tocar instrumentos? Dice que él cuando oraba con su instrumento en la mano. Todo, siempre cuando oraba con su instrumento. Tocaba el acordeón, la guitarra y todo, tocaba. Y sabe, hermano, yo siempre, cuando me convertí al Señor, yo oro con mi Biblia en la mano. Todo, nunca la dejo, la Biblia en la mano. Hermano, en el velador está mi Biblia. Y yo muchas veces, todo leo antes en la mañana, a veces me desvelo un poco, leo la Biblia. Y a veces Dios me entrega mensajes. Así, hermano, Dios los ayude, Dios los guarde. Y así, hermano, Dios, hermano, quiere enseñarlo mucho. Y ese secreto, porque, hermano, había que leer. Y entonces yo aprendí harto de la Biblia, no todo, sé mucho, pero no todo. Pero eso, Dios me dio eso, porque yo siempre cuando oro con mi Biblia en la mano, la Biblia en la mano, hermano, y eso es lo importante. Entonces, así eso pasó, hermano, y aquí dice, mire lo que dice aquí, ¿a quién se merece la gloria, la honra, la alabanza, dice aquí, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, este versículo, ¿cómo usted lo puede entender? Reyes y sacerdotes. Mire, el rey era el que llevaba la guerra, iba a la guerra y ganaba las tierras, invadía las ciudades. Eso es el rey. Nosotros lo hacemos rey, tenemos que quitarle terreno a Satanás, como dice el pastor, una local que hay por ahí en nuestra iglesia, está formando otra iglesia. Eso es conquistar. Esto aquí está conquistado por la marihuana, por la cocaína, por la pasta base. Eso tenemos que quitar nosotros, conquistar. Eso es del rey. Hermano, ir a la guerra, hermano, y pelear. Y el otro, sacerdote. El sacerdote, ¿qué hace? Él, el que administra para de los hombres para Dios, el que presenta los pecados ante Dios, hermano, el que intercede. Eso es nuestro Salvador Jesucristo, está cumpliendo eso ahora. El oficio de sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo, 4 oficios tiene que cumplir. Cumplió el oficio de profeta, hermano. El oficio de profeta lo cumplió, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra y ese fue el oficio de profeta. Ahora está cumpliendo el oficio de sacerdote, intercediendo entre Dios y el hombre,
Hermano, sin Dios nosotros, sin Cristo no seríamos nada, porque Dios es santo, 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 y no me podría ver, porque si Dios me mira, me quema aquí mismo, me hace un chicharrón. Y no estoy mintiendo, hermano. Si por eso antes el profeta que mentía moría, porque no estaba Cristo para que lo defendiera. Hoy día Cristo, Dios me mira, me quemaría. Pero ¿quién mira, mira a nuestro Salvador Jesucristo? No me mira a mí. Él está por delante intercediendo. Amén. Hermano, por eso si nosotros, ¿qué tiempo lo habríamos muerto, hermano? Amén. Pero la mano de Dios está porque Él ve a Cristo. Dios ve a Cristo, a su Hijo. Y por eso, hermano, y ese es el oficio de sacerdote de nuestro Salvador Jesucristo. Después viene el otro, el oficio de juez. Dios los va a juzgar, nuestro Salvador Jesucristo. Los va a juzgar, va a haber dos juzgamientos. Un juzgamiento con Cristo y un juzgamiento sin Cristo. El que se llama uno el gran trono blanco, ese sin Cristo. El juzgamiento del trono blanco. Y el juzgamiento de la iglesia, cuando después que Cristo rapte a la iglesia, la levante, ahí se van a demorar en 50 días, porque cuando Israel salió de Egipto, a los 50 días le entregó la ley, ¿cierto? 50 días pasaron. Ahora, cuando Cristo venga, eso va a pasar 50 días también. Cuando Cristo murió, pasaron 50 días. Cuando se cumplió el día Pentecostés, ¿qué dice aquí? 50 días. Cuando se cumplieron los 50 días de que Cristo murió, se cumplieron los 50 días, bajó el Espíritu Santo. Nuestro Salvador Jesucristo estuvo 40 días aquí en la tierra con la gente, con los hermanos, dándole a conocer muchas cosas que el apóstol Pablo habla en Corintios 15, dice que se les apareció a Julano, se le apareció a Julano, y después como un abortivo se me apareció a mí se le apareció a Cristo, o sea, se le apareció Cristo al apóstol Pablo, y él tuvo, hermano, 40 días, después de los 40 días los hermanos dijo, venga, acompáñenme, ¿no? Y cuando de repente levantan la voz, la mira, y Jesús guía para el cielo. Y miran hacia abajo, ven dos ángeles. Y los ángeles les dicen, ¿qué miráis, Galileo? Ese mismo Cristo que vi descender, lo van a ver ascender, les dijo. Ya, entonces, 50 días, cuando Cristo rapte a la iglesia, se lleva, van a pasar 50 días, van a pasar hartas cosas. La Santa Cena, que nuestro Salvador Cristo, cuando se tomó la Santa Cena, ahora no la tomaré más cuando estemos en el reino. Ahí viene la Santa Cena, viene el juzgamiento de la gente, entrega de galardón, y le van a entregar ahí la corona peladita, o le van a entregar llena y van a venir el juzgamiento de la gente. Pero ese va a ser un juzgamiento de salvados, lo que hemos hecho en el ministerio como cristianos. Pero después viene el milenio, hermano, viene el milenio. Y al venir viene el milenio, Cristo va a reinar 1000 años, y después viene el juzgamiento del trono blanco. Eso van a ser sin Cristo y sin la ley, sin nada, hermano. Seguramente, por eso me acuerdo, un hermano una vez dijo, yo quiero ser un menos espectador cuando Cristo venga a juzgar al mundo, no ser juez. Porque el Corintio, lea Corintio, y en Corintio dice, vosotros no vais a juzgar al mundo. Hermano, tenemos cuidado con eso, porque resulta que lo que pasa es lo siguiente. Cuando él juzgue, va a decir, por ejemplo, a una persona común y corriente, ahora, fulano de tal, lo va a juzgar. Y le va a decir, él no le va a poder nunca escuchar el evangelio, todo. Hermano Francisco, venga. Y le va a mostrar que le prediqué. Usted le predicó a esa persona. Y eso es lo que va a pasar. Hermano, Dios los ayude. Tengamos cuidado con eso, con el testimonio, hermano, de nosotros. A veces, yo en mi trabajo hablo muy poco para no contaminarme, hermano, no me meto en los grupos. Yo trabajo tranquilo, todo hace llegar a los profesores, les gusta que les cooperen o les ayuden en algo, todo eso, pero de hablar lo mínimo,
hermano. No discutir, todas esas cosas. Hermano, que vean en usted un ejemplo de cristiano. Dios los ayude. Ese es lo más maravilloso. No irritarlo. Si los dan vuelto de más, devolverlo. Todas esas cosas, hermano, porque lo mejor posible, dar un buen testimonio, hermano. Un buen testimonio, eso es lo que pasa, hermano. Incluso la esposa, si el esposo no es convertido, se dice una vez, vi una escena de unos jóvenes que hicieron un número bíblico en la iglesia. Y entonces llegaron dos curaditos a la iglesia. Y eso es una escena, no era realidad. Dos hermanos curados. Y entonces le dijo uno, ¿qué? Los evangélicos, acá. No vengáis a hablar de los evangélicos, por favor, nunca más lo hable. Le dijo, mi esposa es evangélica, pero tiene es un ejemplo vivo de Cristo, le dijo el hombre, el curadito. Y le dijo después, le dijo, vamos a mi casa, vamos, te invito a mi casa. Llegaron a la casa, le dijo, siéntate, a ver, sírvalo por favor, le dijo. Llega la sirvió y le dijo, ya esta comida lo sirve acá, enojado con ella. Mijito, le hago otra comida, ¿qué le puedo hacer? Le dijo ella, acá, por favor, acá. Y vio que realmente ella era una cristiana. Le dijo el amigo, ¿verdad lo que me dijiste? Y eso es importante, hermano. Dios los ayude. Nosotros somos a veces muy mecha corta, lo encendimos por un poquito. Hermano, cuando yo estaba en el ejército, poníamos explosivos y cuando queríamos que se demorara, le poníamos una mecha larga y se demoraban explotar la carga explosiva. Y cuando le poníamos la mecha corta, ¡pah!, teníamos que salir arrancando. Y muchos cristianos somos así, mecha corta. Dios los ayude, Dios los guarde, mis hermanos. Que Dios los ayude a cada uno de nosotros para poder cambiar nuestras vidas, hermanos. Cada día pedirle perdón a Dios por lo que hacemos, siempre culpándose, hermano. Sí. Nosotros somos los culpables, nosotros somos los pecadores. Y eso decirle, Señor, soy pecador, hermano, soy pecador, hermano. Y así, al otro día viajé al sur y para la vuelta no tenía pasaje. No tenía pasaje para la vuelta, todos los pasajes agotados y no tenía cómo venirme del campo para acá. No tenía cómo venirme del campo para la ciudad, para Carahue, y en Carahue tampoco había un pasaje. Entonces había un pasaje y no lo quise comprar, porque dije yo, si me demoro en hacer dedo en la carretera, no pasa, voy a perder el pasaje. Así que mejor no lo compro. Ya, entonces me anduve desvelando un poco solo, estaba solo ahí con un perro. Tengo un perro nomás allá que me cuida la cabaña. Dios me mandó un perro así, policial, lindo, hermano, pero lo más hermoso que hay. La gente tiene puros quiltros. Y Dios me mandó un perro fino que vale más de 600,000 pesos, hermano. Un perro. Y se quedó en la cabaña y ahí se queda. Y mi hermano le va a dar comida en la mañana y en la tarde se quedó ahí. Y ahí está el perro, una foto del que lo tengo, mi sobrina me mandó, el perro ahí estaba mirando por si llego yo. Y cuando llega el perro se me tira encima y juega conmigo, pero muy feliz. Y yo le digo a veces, en una broma, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Así es. Y es verdad. Y así, hermano, y no tenía pasaje y tenía que viajar, y entonces llego. Y había una hermana, era hermana señora, no le quise decir que yo había predicado muchas veces en la iglesia donde ella iba, porque dijo, tengo que llegar a la iglesia, y la iglesia, ya la reunión va a terminar, que la reunión empieza a la 1, y así acá. Yo no le dije ninguna cosa, yo prediqué hartas veces en esa iglesia, hermano, donde ella fue. Muchas veces fui a predicar a esa iglesia, y yo llegaba y los hermanos me entregaban el púlpito así nomás, hermano, para que les predicara. Y ya, entonces dijo, yo estoy esperando un vehículo para ir para el campo cuando llegué en la tarde, porque se sabe cómo está para el sur. Entonces tenía que llegar a las 6:30 de la mañana, a las 7, y llegué a la 1 de la tarde a Carahue. Y entonces, y a la 1 se va a la micro, y a la 1:05, 1:10 y ahí he ido a la micro.
y no tenía para allá, para el campo, para ir. Y la señora dijo, no, aquí, acá, y el caballero fue a bajar a una persona, cuando venga me van a ir a buscar a mí. Y qué sé yo, me va a ir a llegar a Loería se llama una parada, de donde era ella. Y lo puede llevar a usted, me dijo, qué sé yo, ya, le dije, yo voy a hablar. Pero cuando llegó, le dije, ¿me puede llevar? Claro, me dijo, suba, traiga sus cosas para acá, la comida del perro y todas las cosas arriba. Y para comer yo, porque era campo y tenía que llevar algo para comer. Entonces echamos las cosas y lo fuimos, y me dijo, no, pues si yo el lunes lo voy a buscar, me dijo. ¿A qué hora quieren que lo venga a buscar? A las 8, ya, pues a las 8 lo vengo a buscar, me dijo. Y a las 8, justo estuvo ahí. Y me vino y me fue a buscar. Y llego a Caragua, ni un pasaje, me vine a Temuco. Y en Temuco, un solo pasaje había, hermano. Y lo tomé y me vine para acá. Y eso, esperar en Dios, yo me iba preocupado, como le dije. Pero cuando dije yo, Señor, estoy en tus manos. Cuando estoy en tus manos me dio una tranquilidad. Y tomé. Dios los ayude, Dios los guarde, mis hermanos, para poder alabar a Dios. Ahí me cobró súper barato, a la señora le cobró 20 mil pesos, a mí me dijo, yo 5 mil pesos, déme nada. Así, entonces, todas esas cosas, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios los ayude, Dios los guarde. Y todavía le voy a terminar cómo hay a alabar a Dios aquí. Dice, mire lo que dicen aquí. Dice, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono que están en el cielo alabando a Cristo, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Yo por eso digo siempre, Dios no tiene necesidad que nosotros le adoremos, quiere que le sirvamos. Porque Dios tiene millones de ángeles que sacan la corona y están allí. Tú te mereces la gloria, tú te mereces la honra, día y noche. Tú moriste en la cruz, venciste la muerte, venciste el pecado. Están los hermanos, los ángeles en los cielos, hermano. Y millones de millones, dice, hermano. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué tremendo, hermano! Eso están diciendo los ángeles en los cielos, hermanos. Dios los ayude. No hay tiempo. No hay tiempo. Dios los ayude. Dios los guarde. Están solamente alabando a Dios, hermano. Él se merece la honra, la gloria. Y los hombres han sacado eso, sacaron eso. Ya es cuando se reveló Martín Lutero, cambió de Martín Lutero. Debían de él muerto, pero tuvo la mano de Dios. Y lo tomaron preso. Y él cuando puso las 95 tesis, ¿alguien me puede decir qué es lo que es una tesis? Yo tampoco sabía, pero me di cuenta cuando mi hijo estudiaban en la universidad y yo los vi acariciarse haciendo su tesis. Y yo le dije, ¿qué es lo que es una tesis? Me dijo, yo tuve 5 o 6 años estudiando en la universidad. Y ahora me ordenaron la tesis y yo tengo que defender mi tesis. Lo que yo digo es verdad ante de los profesores, de los académicos de la universidad. Y ellos le preguntan y tienen su tesis ahí y presentan su tesis. Le dice aquí, acá, le hacen preguntas, sí, esto es aquí y esto es acá. Bien. Y le dicen después, bueno, eres graduado con 6,5. Y le entregan el título académico y el título de ingeniero de lo que lo han estudiado. Ese tesis, y Martín Lutero hizo su tesis de 95 respuestas. Si alguien le dijera contrario de eso, él dejaba de ser evangélico. Sus 95 tesis, hermano. ¿Me está entendiendo? Eso. Y de ahí empezó, vino después, se me olvidó este gran hombre que aparece, hermano, en inglés. Se me olvidó ahora, pero ahí apareció que él continuó con después. ¿Ah? No, no es.
no es Wendy, después es otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora el hombre ese que continuó, hermano, y ahí siguió el evangelio, hermano, y hoy día gracias a nosotros llegó a nosotros, hermano. Y este hombre aquí, un hombre hizo esta Biblia que se llama la Biblia del oso, hermano, la Reina Valera, le salía con un oso comiéndose un panal, y pudimos llegar, y lo ha llegado a nosotros. Ahora los predicadores predican de los resúmenes que hacen los teólogos aquí, o los profesores de letras de las universidades cristianas, ya no predican. Esta Biblia es la Biblia Reina Valera 60, no tiene ni una, nada, mire. Y esto necesitan los predicadores predicar en esta Biblia ahora. Según la sociedad bíblica, dijo que la verdadera Biblia del predicador era la Biblia, la Reina Valera 60, porque no tiene ninguna cosa. No tiene aquí abajo, todas las otras, la mayoría de las iglesias de estudio tienen una, y los predicadores estudian eso para predicar un mensaje, hermano. Y esto que necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿sabe lo que significa? El Espíritu Santo viene del griego, se llama neuma, de ahí viene el neumático. ¿Qué tiene el neumático? Lleno de espíritu, lleno de viento. Eso es, sí, significa Espíritu Santo, viento, lleno de viento del Espíritu Santo, así, hermano. De ahí viene la palabra neuma, hermano. Dios los ayude. Y aquí vemos que se cumplió el día Pentecostés, 40 días, hermano. Y aquí estaban 120, habían, hermano, y recibieron el Espíritu Santo, nació la iglesia. Pero fue una explosión. Aquí se llama poder. Poder en el griego significa dinamita, significa explosión. Y hubo una explosión de cristianos predicando. Hermano, dice que aquí estaban, hermano, ¿por qué habían tanto? Dice, mire, vamos a ver en grandes rasgos, si no voy a demorar mucho, ya son unos 10 minutos más o un poquito más. Mire, dice que cuando llegó el día Pentecostés, que se cumplieron los 50 días, y de repente vino del cielo un estruendo. Dicen los teólogos que ese estruendo traía una noticia, y esa noticia que Cristo había llegado al cielo. Ese estruendo le decía, era igual cuando una mamá, hermano, un día estaban los niños y le dijo, tu mamá está arriba en el segundo piso. Y entonces le dijo el otro, ¿y cómo sabéis que está arriba? Porque yo la vi subir. Y esto, hermano, el Espíritu Santo traía esta noticia, hermano, el estruendo traía esta noticia que Cristo había llegado al cielo, hermano, estaba en el cielo, hermano, que pues, mire, aquí en Mateo cuando se presenta a Cristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando le dicen la gran comisión, toda potestad, quiere decir todo poder, me ha dado en el cielo y en la tierra. Cristo tiene el poder en el cielo y en la tierra, hermano. Y con Cristo estamos completos, estamos llenos, hermano. Con Cristo la tenemos toda, hermano. Dios los ayude. Eso es lo que nos falta, hermano, a nosotros. Estamos en un mundo que está lleno, hermano, de preguntas, convulsionado, hermano. Oiga, pero es tremendo lo que sucede en este mundo, hermano. En todo, porque está en los últimos tiempos y Satanás está tomando dominio de las mentes, los espíritus malos. Hermano, cuando ahora nuevamente el Espíritu Santo se metió en los genes de la gente, hermano. Cuando en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Noé, no es que salían gigantes, salían todos, el espíritu malo se metió en los genes y la gente salen deformados. Y hoy día, hermano, nunca se ha visto tanta homosexualismo, hermano, lesbianismo, hermano, tremendo, hermano. Yo digo, ¿cómo dos mujeres están haciendo el amor? No puede ser, no junta ni pega. Dos hombres, hermano, inmundos, el mundo lo que hacen. Y todas esas cosas de degeneramiento, hermano. Porque el Satanás se ha metido en la mente, en los genes de la gente, y la gente sale así.
Ahora es ser, hermano, ser privilegiado, andar con un aparato aquí que yo soy ¿cómo que llaman? Transexual. Hermano, Dios los ayude. Viene algo grande para los pastores. Si no oran, van a tener que casar homosexuales aquí adelante, porque la ley lo va a decir, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde, hermano. Eso es lo que pasa, hermano. Dios los ayude. El otro día escuchaba a un comentarista, dijo: José Antonio Kast tiene todas las de ganar, tiene los evangélicos, pero hay hartos evangélicos, hermano, comunistas, que no creen en Dios, creen en el aborto. ¿Sabe, hermano? Hasta dónde ha llegado el Congreso, que a lo mejor mucho usted votó por esa gente, hermano. Un bebé de 14 semanas y media es una guagua que está formada, hermano. Eso es lo peor que le ha pasado al mundo. Ni un animal. Yo trabajé, lo digo, en el campo, y yo me acercaba al lado de una vaca, me decía la vaca, le fendía su ternero por si yo le iba a hacer el daño. Una leona igual, una oveja igual. Pero estos malditos de hoy día le importa un pucho su bebé. Los sanguinarios más grandes de la historia, hermano. Porque cuando venga el gran juicio allí, hermano, del gran trono blanco, se van a levantar millones de niños a juzgar a sus propios padres. Y no le estoy poniendo color, hermano. Eso es lo que va a pasar. Dios los ayude. Hermano, nosotros no hemos tomado conciencia, el pueblo. Si en ese tiempo, aquí, 12 hombres movieron al mundo del cristiano, todo lo conocido, se manifestó Dios. Al apóstol Pedro lo tomaron y lo pusieron, hermano, en la cárcel. Y dice que estaba durmiendo. Cuando llega, un ángel lo toca y la iglesia estaba orando. Dice, hermano, en la casa de María. Y llega y él creía que era un sueño. Llega y le dijo: levántate. Y salió y él pensó que estaba soñando. Se abrió la puerta y el ángel, cuando salió afuera, se dio cuenta que el ángel iba mandado, porque al otro día el Nerón lo iba a matar, iba a terminar con él. Hermano, Dios los ayude, porque Dios tiene poder. Amén. Pero nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Este es el problema. No le creemos a Él, que Él puede hacer grandes cosas. Grandes cosas, hermano. Dios los ayude. Por la atmósfera que corre, todas estas cosas, hermano. Y esto no es nada más que Dios lo había dicho antes, hermano. El día Pentecostés, dice, y después dice, y se le aparecieron lenguas, dice, repartidas, como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Hay un libro, si usted encuéntrelo, si lo quiere leer algún día, se llama como El viento recio, por Mel Tarí. Se lo regalé, o se lo prestamos a una hermana una vez. Nunca más la vimos, esa hermana, no sé si, pero le regalamos ese libro, pero nosotros ya lo habíamos leído. Todavía debe estar en la librería Vida, por ahí debe estar. Se llama Como un viento recio, hermano. Es muy bueno ese libro. Habla de un hermano que escribe, le llama Mel Tarí, como viento recio. Escribe, dice que en Indonesia hace años atrás vino un avivamiento muy grande. Hermano, estaban en la iglesia en una vigilia, y cuando de repente, hermano, todos los laicos no hacían ni una cosa, solamente escuchaban la palabra de Dios. Si yo era laico, no tenía nada, yo tenía que estar en la banca. Solamente los pastores dirigían las reuniones, las iglesias, las predicaciones, todo. Y de repente dice que un hermano en el medio se levanta y empieza a decir aleluya, aleluya, empezó. Y dijo el hermano al lado: este hermano está rompiendo las reglas de la iglesia. Y comienza otro hermano por allá, y comienza, hermano. Fue un avivamiento en la noche, y de repente vienen las bocinas de las bombas, hermanos, a apagar el incendio, y veían la iglesia llena de llamas. Y no era el que se estaba quemando, era el Espíritu Santo, hermano, que había derramado en esa iglesia. Dice que derramó, pero un avivamiento del más grande que hubo en la historia en Indonesia.
Y el hermano escribe ese libro, hermano, que se llama Como un viento recio. Dice que la gente pasaban por el río caminando, hermano, porque es lleno de islas. Iban a la isla a predicar, hermano. Y un día, hermano, dice que tenía un hermano, formó un grupo de niños y cantaban a Dios. Cantaban a Dios los niños, pero precioso. Y un día le dijo Dios, les voy a dar un regalo. Canten y después escuchen. Y dice que los niños estaban cantando y dejaron de cantar, quedaron ahí, y de repente escuchan el coro. Y uno decía, mira mi voz, mira mi voz, mira mi voz, decía el otro, sí es mi voz. Todos escuchaban su voz. La televisión de Dios. Él contaba, vieron la televisión de Dios. Hermano, nadie tenía televisión. Y vi un avivamiento y por eso le dijo, hermano, la riqueza está en la lectura. Lean libros. Hay otro libro que se llama La cruz y el puñal. También es muy bueno ese libro, La cruz y el puñal, por Nicky Cruz. Hay otro que es el mismo, que se llama Corre, Nicky, corre. Hermano, La cruz y el puñal, que la escribió el pastor David Wilkinson, hermano, un pastor, que él estaba viendo televisión un día y veía a las mujeres semidesnudas, los modelos que llegaban y estaba viendo ahí. Y él quedó pensando, dijo, si esta hora que estoy viendo televisión orara y no ver televisión, voy a vender la tele, sin permiso de la señora. Y puso un aviso que vendía la televisión, no sé en cuánto, pero y dice que la vinieron a comprar al tiro. Y él empezó a orar, hermano, y empezó a defender los pandilleros que habían, hermano. Tanto aquí nosotros vemos eso, todos necesitan a Cristo. Amén. Pero no hay ningún Nicky Cruz que haga eso, ni un David Wilkinson. Y Nicky Cruz era un muchacho que de Puerto Rico se fue a Estados Unidos y se metió en las pandillas más sangrientas que habían, hermano. Si usted los ve, son verdaderas llenas, ¿cierto? Allá dice que igual. Dice, tenían armamento, todo, la droga, hermano, cuánta cuestión. Y David Wilkinson iba a los juzgados a defenderlo, hermano. Y después cuando lo iba por, mira, ahí está el caballero que los defiende en el juzgado, decía, ahí está, así. Y se convirtieron mucha gente, pandillero, todo. Fue un gran predicador, vino a Chile hace poco, ese hermano. Ese pastor murió en un accidente, dice, según dice mi hijo, que lo mataron. La misma mafia, todos lo mataron porque él le hacía daño a las mafias predicando el evangelio, hermano. Y así, y ese se llama La cruz y el puñal, hermano, ese libro. Y es muy bueno, sabe que hay una parte que dice, donde los ángeles temen pisar. Y sabe, yo cuando estaba en el ejército, vivía mucha soledad y leía el libro, algunos capítulos, y me consolaban, hermano. Amén. Me consolaba. Yo tuve 26 años en el ejército y estuve solo en muchas partes. Una vez estuve en el aeropuerto de Chamolate una semana solo. Cuando llegó el avión a buscarme, yo contento me vine a Santiago y dije, bueno, voy a Santiago. ¿Y qué? Venía a Santiago y me voy para mi pieza soltero, solo nuevamente igual. Dije, yo salí de una soledad y llegué a otra soledad acá. Y es así, hermano, por eso alabo a Dios. Yo a veces digo, no sé por qué Dios me trajo aquí, a esta iglesia. Yo allá en la iglesia allí, la iglesia vieja, le preguntaron al pastor, si usted muere, ¿quién queda en la iglesia? El hermano Francisco. Y así yo preferí salirme mejor porque vi que la iglesia ya estaba tan corrompida que no tenía remedio. Y un pastor misionero, Pastor Lillo, un día lo encontré en Matías Cauciño, me dijo, hola, siervo de Dios. Me dijo, ¿sabe que es una encuesta alrededor de la iglesia? Y le pregunté quién quería que fuera el pastor.
Y me dijeron todos, si el hermano Francisco queda a cargo de la iglesia, yo vuelvo. Pero si deja al hijo el pastor, no vuelvo. No vuelvo. Entonces preferí salirme mejor, hermano, para no tener problemas. ¿Para qué estar peleando si no hay para qué pelear? Entonces así, y así, hermano, por eso digo yo quiero una iglesia, y vine, y llegué aquí, hermano, Dios los ayude, Dios los guarde, pero estoy igual que el apóstol Pablo. Voy a ir para el sur, quiero predicar en la radio en el sur, hermano, para la gente empeñada. Ese es mi propósito, un poco tiempo más. Voy a quiero arreglarme económicamente, para no vivir con mi sueldo y no irme con ni una deuda, todas esas cosas, pero no lo podía hacer todavía. Dios será que no quiere todavía, y hacerlo, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde para poder predicar el evangelio, hermano. Eso es lo más maravilloso. Hay mucha gente que no tiene muchas cosas o ignora mucha gente para el sur, hermano, da pena a veces, pero es así, algo están haciendo. Y así, hermano, Dios se manifestó, las lenguas que venían, todo eso, Dios se manifestó esta vez en la iglesia. La iglesia comienza de aquí y el Nuevo Testamento comienza del día Pentecostés, porque la otra, los evangelios porque ¿qué dice? Jesús tuvo la ley, vamos a Gálatas, alguien que lea 4:4, ¿qué dice? Que mandó a su hijo en la ley. Jesús todavía estaba en la ley y todo eso. Después empezó nuevamente para acá. ¿Qué dice Gálatas 4:4 el apóstol Pablo cuando comienza a hablar? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Amén. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén, ahí está. Que Jesús estaba en la ley, ¿cierto? Tuvo aquí en los evangelios todo ese trayecto. Jesús estaba en la ley, no es el Nuevo Testamento, no es el Nuevo Testamento que empieza de Mateo. El Nuevo Testamento comienza del día de Pentecostés hacia adelante, ahí empieza, hermano. Y la Biblia se divide en la siguiente parte. Primero, en el Antiguo Testamento es, hermano, el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Eso es el Antiguo Testamento, la preparación para la venida del Redentor. Los evangelios es la manifestación del Redentor, donde Cristo se manifiesta en persona en los evangelios. Y después vemos los hechos de los apóstoles, es la proclamación aquí, la proclamación, hermano, del evangelio. Los hechos del apóstol, la proclamación, donde se proclama el evangelio. Y después las cartas es la explicación del Redentor. Esas son las cartas, la explicación del Redentor, hermano, las cartas pastorales. Y el Apocalipsis es la consumación del Redentor, hermano. Todo eso se divide en la Biblia. Y aquí cuando ya se manifestó todo, llegó harta gente ahí, aquí mismo pasó, vio cómo se agolpó la gente. Y dice, y hecho esto, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oían hablar en su propia lengua. ¿Qué pasaba? Resulta que una vez al año la gente de la dispersión que quedaron dispersados en muchos lugares cuando fueron esparcidos los israelitas, y en el tiempo de Nehemías volvieron, de Esdra y Nehemías volvieron en 3 grupos, pero muchos se quedaron en distintas partes del mundo, del mundo conocido. Muchas partes se quedaron allá, pero eso venían acá a adorar a Dios una vez al año al templo, que se llamaba cuando se hacía la Santa Cena. No era el día Pentecostés, porque ahí cuando se cumplía eso, sino para la Pascua, que llamaban la Pascua, era como nosotros celebramos el día 18 de septiembre, el día de nuestra independencia. Cristo, o sea, Israel se convirtió en nación 50 días después que salió de Egipto. Cuando le dio la ley, Israel se convirtió en nación. Y esa Pascua, Dios le dejó dicho que siempre se
la celebraran. Y esa la celebraban con un cordero muerto. Pero aquí ven que cuando Cristo hizo la cena, cambió. No, la Pascua fue cambiada totalmente. Fue cambiada en la Santa Cena, no en el cordero muerto. Porque quizás a lo mejor le preguntaron, nos dicen los escritores sagrados aquí que cuando Cristo le dijo vamos a celebrar la Pascua, vean a ese hombre que vaya con el cántaro al hombro, ¿a dónde vamos a hacer la Pascua? Seguramente Jesús había hablado con él y él había preparado el lugar. Y entonces cuando vieron el hombre, fueron a hablar con él, vieron al hombre que iba con el cántaro al hombro, le dijeron, dice el Señor, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Ah, le dijo, ya vengan para acá, aquí está listo. Ya. Y entonces llegan y preparan la Pascua. Y seguramente le dijeron, maestro o mi Salvador, nos llevamos el cordero, porque el cordero iba a ser él. Se celebró de otra forma. Fue una nueva etapa de la Santa Cena que fue con vino y pan. Nunca más se mató el cordero, se pasaba a otra etapa. Hermano, ahí en ese momento cuando Cristo hizo y cuando Él estaba ahí tomándose la cena, dijo, ¿cuánto he deseado este momento? Dice hermano, ese momento, hermano, ¿cuánto he deseado este momento, hermano, de la Pascua? Y ahí fue cuando les dijo que hacerla esto, para dos cosas, retroactivo y lo que viene. O sea, retroactivo recordando y a la vez esperando la venida del Señor. Esas dos cosas significa la Santa Cena, hermano. Recordando la muerte de Cristo y a la vez la venida de Él. Esas dos cosas, hermano. Y aquí viene y se derrama el Espíritu Santo. Y mire, y cuando toda la gente se agolpó ahí, que dije yo, de los que estaban en la dispersión, llegaron en carro, todos seguramente tenían lleno de carpas, por todos los lados había, pero lleno, cuadras de carpas armadas ahí para celebrar la Pascua. Y en la noche estaban durmiendo, cuando de repente, ¡pum!, viene un estruendo, hermano. Y todos dijeron, ¿qué pasó? Y se levantan y miran, y se había derramado el Espíritu Santo, hermano, aleluya. Grande Jehová. Y llegan a ver, hermano, y estaban ahí muchos mirando, y algunos ya habían perdido su idioma, su lengua. Y dice, mira si está hablando mi lengua. Y el otro, mira si ese está hablando mi lengua. Mira, el otro está hablando mi lengua. Y ellos son galileos. Si los galileos solamente conocen la ley. Nada más, nunca han ido a una escuela de rabino. Ni el griego lo saben. Si a los galileos les llamaban Galilea de los gentiles, hermano. Y así. Y se manifestó el Señor y empezaron. Y uno dijo, no, si estos están llenos de monstruos, le dijo. Y el apóstol Pedro le dijo, no están llenos de monstruos, porque si la hora novena, ¿cómo? No puede ser que ya estemos curados, no. Y ahí le habló y le dijo que era el cumplimiento de una profecía. Con esto termino, era el cumplimiento de una profecía y le leyó. Vámonos a Mateo, ¿cuánto se llama? A Joel. Vámonos a Joel 2:28, ¿qué dice? Vamos a leer lo mismo aquí que escribe el lector. Mire lo que dice aquí el lector. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es el dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice Joel? ¿Qué dice Joel? 2:28, ¿qué dice? A ver. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mire, qué precioso se cumple aquí. Era un cumplimiento de la profecía, le dijo el apóstol Pedro. Pues Joel había profetizado muchos años, 600 y tantos años antes, más o menos, hermano. Había profetizado y se cumplía en ese momento, hermano. Hay muchas cosas. Hay un hermano en Hermonía, hay un pastor que hace un estudio bíblico a las 3 de la tarde
léalo, siempre hablando, está dando la enseñanza del libro de Lucas. Y habla muchas cosas y él siempre saca lo que está en el Antiguo Testamento y se cumple otro. Mire, en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Eso es todo. Nada más. Dios los ayude, Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a orar un poquito al Señor. Importantísimo, hermano. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, ni una cosa de lo que hablé tenía programado, Señor. Gracias por hablar de tu palabra, de tu grandeza, de administrar tu palabra, Señor. Bendícelos a cada uno de nosotros. Señor, mira, Señor, en ese tiempo 12 hombres, Señor, movieron al mundo conocido. Nosotros somos también gente y podemos, Señor, con tu poder, con tu gracia, Señor, con tu bendición también mover el mundo, esta población que está metida, Señor, en la droga, en los vicios, Señor. Solo tu mente puedes hacerlo, Señor, nadie más. Señor, úsalo, Señor. Úsalo, Cristo amado, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Quién continúa? Pastor, Dios le bendiga. Menos mal que no hizo Santa Cena el día. Así que, hermano, en el sur, ¿cuál es la visión suya? ¿Levantar una iglesia o...?